Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Bienvenidos a Transiciones y Escenarios, un podcast sobre energía y ambiente. Estamos en el capítulo número 10, así que todo un logro. Hola Mauricio, hola Luis, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Francisco? Hola Francisco, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Contento de estar en el episodio número 10. Luis, ¿a quién tenemos hoy para esta ocasión tan especial? En esta ocasión nos visita Andrea Jaramillo, quien es reportera de Bloomberg News eh, y quien se desempeña desde hace unos 20 años en la profesión de periodismo, eh, pese a que tiene un background en economía de la Universidad de los Andes y en economía ambiental específicamente. Hizo una maestría en economía ambiental conjuntamente entre la Universidad de los Andes y la Universidad de Maryland. Eh, Decidimos invitar a Andrea en esta oportunidad y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación a propósito de un artículo tuyo que publicaste sobre eh, la situación de la energía eólica en la Guajira colombiana. Una de las motivaciones que de manera personal tuve para extenderte esta invitación es que yo vengo del estado Zulia, de Maracaibo. Y como si ustedes recuerdan un poco la geografía de allá de América del Sur, la Guajira es una nación más que una simple etnia. Es una nación que cruza bordes entre Venezuela y Colombia. Y yo, de manera muy crítica, tengo que decir que los países, los gobiernos centrales, tanto de Colombia como de Venezuela, se han olvidado de la Guajira durante muchísimos años, dejándolos atrás y al mismo tiempo ofrecen, como tú lo decías en ese artículo, uno de las mejores calidades posibles de recurso. Eso crea muchas preguntas y muchas paradojas. ¿Cómo incorporarlos a ellos y cómo incorporarlos al desarrollo? ¿Cómo garantizarles el acceso a la electricidad y el acceso a la sociedad como ciudadanos que tienen todos sus derechos y al mismo tiempo cómo ellos pueden contribuir con la transición energética? De manera muy concreta, a mí me gustaría hacerte una primera pregunta. En tu artículo tú comentas en la Constitución de Colombia de 1991 existe un principio llamado consentimiento libre, que indica que cualquier comunidad indígena podría decir, bueno, nos está afectando, ahora tenemos que tener alguna discusión, tenemos que ser tomados en cuenta de manera formal. Me pregunto, ¿existe en Colombia, en el marco legal, una operacionalización de este principio? Este principio se ha llevado a la práctica de una manera ordenada y de una manera donde existe un marco jurídico que permite aplicar este importante principio. Esa sería mi primera pregunta para comenzar, Andrea. Quisiera escucharte. Muchas gracias, no, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar en el capítulo número 10, episodio número 10 del podcast. Sí, cuando empecé a mirar el tema de La Guajira, cuando decidí escribir sobre esto, vi ahí un tema muy complejo, pero fascinante también. Y como dices tú, está en la Constitución. En Colombia se conoce como consultas previas. Entonces, si hay un proyecto que tiene un impacto sobre una comunidad indígena, los afecta o afecta a su territorio, ahí entra la comunidad a tener, digamos, a menos que ya vulnere la vida o sea tóxico, ahí los pueden parar. Pero si no, de todas maneras entra la comunidad y tiene que haber una discusión y tiene que haber una compensación. Entonces entra esto lo que llamamos consultas previas. Y en el tema de Guajira, por varios motivos es fascinante. Como decías, Luis, La Guajira
es un territorio que de alguna manera ha sido olvidado, tiene el nivel de pobreza más alto en Colombia, 66%, y eso en sí es muy interesante porque es un contraste gigante. La Guajira tiene carbón, La Guajira tiene gas y de ahí, del uso, pues cuando sacan esos recursos, hay unas regalías que se le pagan al departamento y pensaría uno que esa plata finalmente le llega a la gente. Y no es así, por muchos motivos, incluyendo muchísima corrupción. Entonces, cuando empezamos a ver que en La Guajira empieza como un tema central, es central en la idea de Colombia de transición energética, vemos que es una oportunidad gigante. Porque es central en el tema de transición energética, porque tiene un potencial gigante en el recurso eólico, el viento, y a la vez entran estas comunidades indígenas. Entonces, están los Wayuu, que es la comunidad más grande, hay otras comunidades, los arhuacos, los coyis, etc. El artículo y mucho de la discusión cuando hablamos de consultas previas se centra en los Wayuu. ¿Por qué los Wayuu? Porque ellos no tienen un sistema central de liderazgo, entonces cada empresa que quiere hacer un proyecto de eólico o en el caso que escribía yo en el artículo sobre Grupo Energía Bogotá, que va a construir la línea de transmisión que conecta la energía que se vaya a sacar de esos futuros proyectos eólicos que se tienen planeados hasta el sistema nacional central, digamos, ellos tienen que llegar a acuerdos. En el caso de Grupo Energía Bogotá, que tiene que construir una línea de transmisión de casi 450 kilómetros, tuvo que llegar a un acuerdo con 235 comunidades. Eso es un desafío gigante y se demoró 4 años haciéndolo. Entonces, cuando tú preguntas, digamos, lo que me di cuenta es que es un poco learning by doing, ¿no? Ellos están en este momento, como son tantas comunidades, tienen que llegar a tantos acuerdos, no es fácil y lo que están haciendo un poco es aprendiendo a la medida, las empresas aprendiendo, un poco el gobierno viendo cómo ayuda y entre todos aprendiendo cómo se van haciendo en un momento en que nuevamente no es con una comunidad, sino son 235 consultas en el caso de Grupo Energía Bogotá. Andrea, muy interesante lo que estás planteando, tu artículo súper interesante. Y a ver, en este contexto de transiciones energéticas en el mundo y algo complejo que es llevar a la práctica la transición energética, porque en los foros y en las discusiones es una cosa, y después llevarla a la práctica con los gobiernos, con las comunidades, con las empresas es otra. Vos estás planteando justamente un caso muy interesante de complejidad de aplicación de la transición energética, de cómo llevar adelante. Y mi pregunta tiene que ver con algo que vos planteás en tu artículo, que es el pacto no vinculante por la transición energética justa que firmó el presidente Petro, los grupos indígenas, las empresas y el gobierno de La Guajira. Y justamente esta idea de transición energética justa, sería muy bueno que nos cuentes más en detalle de qué significa esto de la transición energética justa y cuáles han sido los acuerdos que tienen que ver con ese pacto no vinculante. Sí, entonces, ¿qué ocurrió? Estaba esta idea de llegar a realizar estos proyectos. Se hicieron unas subastas en 2019, 2021, para recordar el gobierno de Gustavo Petro
comenzó en 2022, en agosto de 2022. Entonces, esto ya venía planeándose. Y a medida que pasamos de un gobierno, el anterior de Iván Duque, a un gobierno muy distinto al que tenía antes Colombia. Este es realmente el primer gobierno de izquierda de Colombia. Entra a ver, digamos, una forma de ver las cosas muy distintas a lo que estaba acostumbrada Colombia, con un modelo muy conservador. Entonces, entra el gobierno de Gustavo Petro con esta idea y más adelante podemos hablar de eso, pero la idea de salir un poco del camino de los combustibles fósiles y moverse más hacia estos proyectos de energía renovable no convencional, entonces los proyectos eólicos y solares. Cuando empiezan a ver, digamos, nuevamente, es un tema nuevo, empieza a ver, ya cuando yo menciono ahí en La Guajira y les contaba que en este caso las comunidades, por no ser, digamos, proyectos tóxicos que afecten en últimas las comunidades en ese sentido, entonces entran a tener discusión y hablar y cómo se van a hacer los proyectos, etcétera, no los pueden parar, pero sí hay vías de hecho. Y las vías de hecho es simplemente que bloquean la carretera. Y eso es lo que está pasando en muchísimos casos. Yo menciono ahí el ejemplo de Enel, que es una empresa italiana que empezó ya llegó a los acuerdos con las comunidades, firmó las consultas previas que hablábamos, tenía la licencia ambiental, empezó ya como a construir su proyecto y las comunidades lo bloquearon hasta el punto en que Enel dijo, no más, me voy, paro el proyecto, suspendo el proyecto, había invertido más de 1.6 millones de dólares en el proyecto y lo paró. Entonces, en el momento en que se reúne, entonces el gobierno, las empresas empezaron a ver que, digamos, habían bloqueos, tal vez no veían la ayuda del gobierno que esperaban tener para levantar esos bloqueos. Se hablaba también un poco de que las comunidades se sentían empoderadas porque entró este nuevo gobierno, entonces estaban exigiendo mucho, las empresas están ahí para hacer el proyecto, sí tienen que llegar a un acuerdo, pero como que de cierta manera podían sentir que les estaban pidiendo más de lo que ellos podían dar porque ellos no son el Estado, ellos no están ahí para dar los servicios, digamos, públicos de educación, agua, etcétera. Eso. Entonces llegó un punto en que no se estaban moviendo las cosas y, como les digo, Enel hasta salió de un proyecto. Entonces se reúnen en Guajira, el presidente Gustavo Petro fue con sus ministros, estuvo una semana en La Guajira y llegaron a este pacto en el que dicen reunámonos, sentémonos y tratemos de hacer una mesa más que todo fue una mesa de diálogo en que decidamos juntos haber un diálogo abierto, que no hayan vías de hecho que bloqueamos y paramos los proyectos, y eso es lo que se ha ido construyendo. No es fácil, entre otras. ¿Por qué? Nuevamente, como les digo, los guayunos no tienen un liderazgo centralizado, entonces tú te sientas, el gobierno, las empresas, ¿y con quién te sientas? Digamos, estás con otras comunidades, arhuacos, cogis, etcétera, pero cuando hablas de los guayú, ¿con quién te sientas si son 400 rancherías más? Entonces, seguimos en el desafío. Es algo, nuevamente, como les digo, que están aprendiendo todos los días, pero era un poco eso, empujar a que se sienten a dialogar y lograr sacar adelante los proyectos. Andrea, te sumo una pregunta adicional a lo que planteabas,
y vos hablabas de un poco el impulso del presidente Petro a esta transición energética. Y seguramente esto es tu comida del día a día y tu trabajo del día a día, pero para el resto de Latinoamérica, para quienes miramos este proceso desde afuera, es muy útil tu punto de vista sobre cuál es el grado de aceptación pública, cuál es el equilibrio o no de fuerzas en el Congreso en Colombia respecto de la política de transición energética agresiva en términos de avanzar rápidamente hacia lo renovable, hacia objetivos climáticos del presidente Petro. Tu perspectiva nos interesa mucho en este punto. Pues Gustavo Petro, una de sus plataformas con las que fue elegido fue precisamente este tema de medio ambiente, de salir de hacer una transición, de salir de combustibles fósiles. Eso fue parte de la plataforma con la que él fue elegido. Este tema no tiene que pasar por Congreso. Entonces, no es, él sí ha tenido otras reformas, pero en el caso particular de, digamos, esta transición, no es un tema que pase por Congreso, pero sí ya en la práctica no es tan fácil. Entonces, como para mirar la importancia de los combustibles fósiles para Colombia, hay que tener en cuenta que entre petróleo y carbón, eso equivale a más o menos 50% de las exportaciones de Colombia. Entonces es bien importante lo que implica eso para el país. En términos de ingresos, entre carbón y petróleo, en la última década más o menos ha sido 13% de los ingresos del gobierno. Entonces, cuando tú entras y dices, ¿qué fue lo que dijo el presidente cuando entró? Colombia no va a firmar nuevos contratos. Se mantienen los contratos que ya existen. Entonces, los contratos que ya existen están y Colombia sigue produciendo, pero no vamos a firmar nuevos. Y eso ha generado, digamos, reacción, obviamente, por el lado no solo de las empresas, pero en términos generales, cuando empieza uno a mirar a largo plazo, eso qué quiere decir para las finanzas del país, es un impacto muy grande y siguen cuestionando la decisión del presidente. Se cuestiona en términos nuevamente de los ingresos, qué tan fácil es que Colombia diga no más al petróleo. Y una de los estudios del mismo gobierno, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, a mediados del año ellos sacan un estudio técnico sobre las reservas del país y las reservas de petróleo y las reservas de gas natural las sacan separado, pero más o menos son menos de 8 años que hay de petróleo y de gas natural. Entonces, eso ha llamado las alarmas muchísimo porque no solo son por los ingresos, es que en Colombia más o menos 80% de los hogares cocinan con gas natural. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar ese gas natural? Entonces ya entramos a otros temas que es Colombia está haciendo una apuesta además, para generar energía de los proyectos eólicos de lo que hablábamos, también está haciendo una apuesta grande por el gas costa afuera que tiene, pero eso se demora más o menos 7 años, porque son descubrimientos, apenas se están mirando, etcétera, etcétera. Entonces, mientras tanto, la pregunta es ¿de dónde vamos a sacar gas? Hace más o menos... ¿De dónde vamos a sacar el gas? Tal vez lo podríamos sacar de los vecinos venezolanos. Exactamente. Eso fue. Justo el presidente estuvo hace más o menos un mes, se reunió con Nicolás Maduro y ahí anunciaron que
posiblemente a finales del próximo año Colombia podría estar importando gas de Venezuela. Bueno, ya se imaginarán, hay voces que dicen perfecto, hay voces que dicen pero ¿qué es esta locura? Si Colombia tiene gas natural, ¿cómo así que vamos a depender de Venezuela o traer una parte de Venezuela? Eso no tiene sentido, lo que necesitamos es utilizarlos, pues usar los recursos que tenemos, pero nuevamente estamos en esta, que el presidente no se ha salido de ahí, o sea, desde día uno dijo no se firman nuevos contratos y en esas estamos. Entonces, si se trae el gas de Venezuela, etcétera, pero nuevos contratos no va a haber. Andrea, aprovecho mi última pregunta, después lo dejo a Francisco. Aprovecho que vos hablaste recién del gas, alguna vez mirando el sector eléctrico de Colombia, entiendo que el efecto en general del Niño suele provocar bastantes alteraciones y sobre todo en los precios y en el uso de la energía termoeléctrica como una especie de buffer, una especie de mecanismo que otorga flexibilidad para navegar en tiempos de problemas de hidroelectricidad, donde no hay suficiente hidroelectricidad. Y bueno, justamente la maniobra y la posibilidad de maniobrar la da energía despachable, la termoeléctrica, principalmente con el gas. ¿Cómo ven o cómo, si has hablado tú con los planeadores energéticos en Colombia, los funcionarios, quienes hacen estudios un poco más de largo plazo, cómo ven esta idea de una transición energética hacia los renovables muy agresiva y cómo esto se conjuga en términos del sistema eléctrico y para dar esa flexibilidad que se va a seguir necesitando? Es más, posiblemente por algunos estudios climáticos se van a agudizar los problemas vinculados a los fenómenos climáticos. ¿Cómo va a responder el sistema eléctrico y energético si se va posiblemente a un menor uso de hidrocarburos, de gas natural sobre todo, o no? ¿O hay ahí en el gas natural alguna otra mirada? Pues a ver, ahorita más o menos, cifras. 18.000 megas es el consumo de Colombia. De eso, Colombia tiene una matriz energética de las más limpias del mundo, porque tenemos casi 70% de hidroeléctrica, como dices, pero como bien lo pones, eso genera muchas vulnerabilidades cuando hablamos de El Niño. Preciso en este momento hay tiempos de menos lluvias, entonces se afecta digamos, Colombia empieza a producir más con las termoeléctricas, sube los precios de la energía, etc. Entonces, por un lado, está la apuesta justo para estos proyectos eólicos, ¿no? Y solares. En este momento, Colombia realmente no tuvo por ahí un proyecto pequeño eólico de Empresas Públicas de Medellín, que fue un proyecto piloto realmente, se cerró porque ese era el plan en octubre, si no estoy mal. Ellos, EPM, también quiere hacer proyectos eólicos, otros proyectos ya grandes en La Guajira. Entonces, una de las apuestas es eólico. También Colombia tiene potencial solar. Nuevamente eólico, el potencial es mucho más grande de lo que tiene Colombia en solar, pero también está el solar, entonces está ahí. Y otra de las cosas que tiene Colombia es, hay un puerto donde se importa gas pues por el puerto y se utiliza en las termoeléctricas. Eso también Colombia ha sacado a licitación otro puerto, digamos el que les cuento está en la costa atlántica. En la costa pacífica Colombia ha tratado de también sacar
licitación para otro puerto. La licitación no ha funcionado, creo que llevan 2 veces, si no estoy mal, en que se ha cerrado, pero bueno, en esas está. Y como les decía, está la grandísima apuesta a el gas offshore, costa afuera, y esa es la gran apuesta de Colombia y la gran apuesta de Ecopetrol. En este momento mucho de su enfoque está en la costa afuera. Y también Colombia ya está pensando, digamos, en hacer también una licitación para eólico costa afuera, pero eso se va a demorar un poco. Entonces, están buscando, Colombia no está en contra, digamos, siempre ha tomado el gas natural, o siempre, digamos, estoy hablando de este gobierno, mira el gas natural como algo de transición, entonces está incluida en su idea de transición energética, pero nuevamente cuando tú dices no vamos a hacer nuevos contratos, ahí también afecta el que Colombia encuentre nuevos hallazgos de gas natural, ¿no? Entonces estamos ahí. Andrea, yo te quería preguntar sobre La Guajira. ¿Cómo es la interacción con las comunidades? Dijiste que están muy atomizados, que tienen 235 rancherías. ¿Cómo hacen las empresas para comunicarse? ¿Es uno por uno? ¿Hay algún esfuerzo para nuclearlos en una sola entidad? ¿Cómo está colaborando el gobierno con eso? Y la otra pregunta que te quería hacer es si ante bloqueos de rutas como los que mencionaste, ¿hay alguna medida jurídica que pueden tomar las empresas para garantizar que el proyecto se lleve a cabo? Entonces, es muy interesante porque cuando estuve mirando trabajando en esta nota, yo miraba las distintas experiencias que tienen las empresas. Entonces, una de las cosas que mencionaba ahora más temprano, el Grupo Energía de Bogotá, es el que va a hacer la línea de transmisión. Ellos nuevamente llevan 4 años y lo que han hecho es estas empresas han ido aprendiendo, entonces, digamos, es una experiencia en que ellos digamos, tú como, no sé, empresa basada en Bogotá, pues claro, tú vas a llegar a La Guajira y pensar que ya, entre otros los guayú tienen su idioma que es guayunaiki, no todos hablan español. Esto ha sido un proceso yo hablaba con Grupo Energía Bogotá y también con AES que tiene planeados unos proyectos eólicos. AES lleva muchísimos años. Ellos compraron un proyecto que ya estaba planeado, compraron unos proyectos y esos proyectos llevan, no me acuerdo en este momento, creo que 15 años. Entonces, es un trabajo en que va la empresa a la ranchería, les explican, pero en el caso de los guayú, digamos, son muchísimas diferencias. Yo hablaba con una de las líderes de una ranchería. Cuando hablamos de una ranchería es unas cuantas casas, es como si yo estuviera ahí viviendo con los tíos por el lado materno, son muy importantes, entonces con mis tíos, con, no sé, mi abuelo, o sea, grupos familiares se imaginarán unas cuantas casas. Entonces van a hablar con la ranchería y yo hablaba con la líder de una de estas rancherías y ella explicaba que el territorio para ellos es muy importante. Lo ven muy distinto a lo que nosotros vemos. Los guayú ven en los vientos que son seres. Nosotros, ella decía, es que los alijuna, como le dicen a los que no son indígenas, los alijuna ven el viento como un recurso, como una cosa para usar y nosotros no. Entonces, es por ahí, entonces por eso es que las empresas tienen que venir y llegar y decidir, digamos, con cada comunidad, hablando, mirando
nuevamente, learning by doing. Esto ha sido un proceso largo que cuando se subastaron los proyectos se pensaba que en un año ya iban a estar listos para empezar a construir, y mentiras que llevamos 4 años en estas. Entonces ha sido un proceso muy largo de aprender mucho. Y cuando hablábamos de las mesas que se ha creado también el ministerio, el gobierno está buscando crear como de alguna manera un manual para guiar estos procesos más adelante, porque estas experiencias ya tú puedes ir asentando, pero entran muchas experiencias positivas, negativas, para entrar a decidir qué se van a hacer en estos proyectos. O sea, cada uno ahorita estás buscando la mejor manera cómo llegar a un acuerdo. Una cosa muy importante, me parece que me decía alguno, es que también lo que los mencionaba con el proyecto que se paró, eso también mandó es claro que las empresas no pueden llegar a decir, vamos a hacer esto y ya fue. Claro que no. Ese es el territorio de las comunidades y ellas tienen todo el derecho de decidir. Pero también esta persona me decía, también él mandó un mensaje muy claro, y es que tú no puedes, o sea, bloqueas y bloqueas y presionas y presionas y presionas como comunidad. Llega un punto en que la empresa ya es imposible para la empresa, y la empresa también se va y se fue. Y se fue en este caso y dejó, digamos, o sea, este proyecto ya estaba generando empleo, ya estaba creando como bienestar a la comunidad. Lo que pasó fue que una ranchería bloqueó, no es que fuera las otras rancherías, pero bueno, el hecho es que eso genera también aprendizajes por ambas partes, ¿cierto? Tú no puedes llegar y presionar hasta un punto, nuevamente vías de hecho, bloqueos, que tal vez por la Constitución no lo puedas hacer, parar este proyecto, pero si lo haces por vías de hecho, entonces nuevamente aprendiendo y ahí van, ahí van. Mira, Andrea, yo te quiero agradecer muchísimo por todo lo que nos has comentado acerca de aquellas latitudes. Se siente tan cerca y tan lejos cuando uno está aquí en un país nórdico, y recordando que, bueno, uno viene de allá, de tan cerca. Pero a mí me gustaría hacer unas cuantas reflexiones acerca de la conversación que yo acabo de escuchar. Eh, Como no sé, como para sentar una serie de lecciones que sacamos de esta conversación. En primer lugar, observo que hay una gran necesidad de intervención gubernamental eficiente, y con una gran necesidad de maniobra política. Creo que el acuerdo de transición energética o transición energética justa, que fue la iniciativa del gobierno de Petro, apunta en una dirección correcta, porque es necesario que una figura política venga e intervenga en un objetivo tan importante para la sociedad colombiana y también para la sociedad global, como es la transición energética. Creo que por allí se ve, como tú lo estás diciendo, un aprendizaje importante que se tiene. Me pregunto, claro, si hay una necesidad de centralizar y de hacer estas negociaciones un poco más efectivas, de hacerlas vinculantes, de permitir que cuando se llega a un acuerdo, ese acuerdo se respete y el acuerdo se permita que de verdad un instrumento legal o una mesa de negociación concluya un acuerdo que va a ser respetado por las partes. Eso parece ser como un tema muy, muy importante. A mí me gustaría también dejar como a manera de hecho estadístico que nosotros hemos sacado de esta conversación, y es que tú mencionabas que el recurso
de viento es de la más alta calidad que existe en La Guajira. De hecho, estuve revisando antes de esta conversación un reporte donde leía que las velocidades estimadas en La Guajira son de aproximadamente 10 metros por segundo. Y estas velocidades del viento corresponden a las típicas velocidades que se consiguen en el Mar del Norte, cerca de donde yo vivo, por ejemplo, en la zona de Irlanda, que tiene de las mejores calidades de viento. Entonces resulta paradójico que exista tanta discusión y tanta importancia a los recursos de hidrocarburo en una zona que además de tener recursos renovables como el viento, también se tienen los hidrocarburos y se piense solamente en esa dirección para salir adelante y pensar en un desarrollo que a la hora de la verdad pues no es del todo sostenible, porque es un desarrollo que viene en contra de la población misma. El desarrollo del carbón es un desarrollo con un impacto ambiental profundamente negativo y profundamente contraproducente para la sociedad. Me llama la atención también la observación que haces de las líneas de transmisión. Cómo no se trata solamente de los parques de generación, que el interés existe, pero no se trata solamente de los parques de generación, sino que se trata de las líneas de transmisión y de cómo estas líneas de transmisión tienen la inmensa dificultad para desarrollarse. Recordamos también lo que tú mencionabas, la energía eólica costa afuera, que se está desarrollando más en la zona del Atlántico también, pero más hacia el oeste, más hacia la zona de Barranquilla, más hacia la zona de Cartagena, de todas estas zonas, y que según leo, pues tienen inmenso interés los inversionistas en venir a participar, pero uno se pregunta, ¿está preparada Colombia para desarrollar las inversiones en infraestructura necesarias para salir adelante con esta transición? Pues realmente no lo sabemos. Sencillamente, ahí les dejo esas reflexiones que yo saco a partir de esta excelente y grata conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad que ha sido un placer y tal vez pudiéramos invitarte más adelante para conversar un poquito más y quizás meternos en las pantanosas discusiones de geopolítica, que muchas veces nosotros buscamos evitar un poco, pero también son muy interesantes y apasionantes. ¿Qué dice Mauri? No, bueno, Luis, ahí subrayo lo que decías y que marcaba Andrea con que esto no es solo un problema de la generación, porque enseguida uno se enfoca en la generación. Tenemos un episodio con Hevia Koch, que estuvieron ustedes, Francisco y Luis, charlando, conversando de la importancia de la transmisión, de la importancia de construir líneas de transmisión, de transporte para la transición energética. Y eso me parece que es un punto que vos, Andrea, lo reflejaste en tu artículo muy bien. Me parece que es fundamental. Así que los invitamos también a escuchar el episodio vinculado al tema. Y yo aprovecho para, en nombre de Luis, de Francisco, de Luciano, que no está hoy, a agradecer tu presencia, tus consideraciones que son muy útiles para nosotros, para nuestra audiencia, y despedirte, agradecerte y cerrar esto diciendo que básicamente esto fue otro episodio más de Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente, que es esto que estamos haciendo aquí. Gracias, Andrea. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación y sí, este tema es fascinante y falta mucho y veremos qué pasa. Entonces, así que seguiremos conversando sobre el tema. Muchas gracias. Claro, gracias, Andrea. Que tengas un excelente resto de día. Gracias, igual a ustedes. Bueno, Andrea, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.